Gracias por seguir con nosotros en MBS Noticias y me da muchísimo gusto recibir en esta cabina a Alberto Guerrero Baena. Ustedes lo conocen, consultor, especialista en materia de seguridad, porque además déjenme decirles que él domina todo este tema de los movimientos sociales y me parece muy apropiado hablar hoy de lo que hemos visto justamente hoy, el día de la inauguración del partido, del silbatazo inicial del Mundial, pero de todo lo que vimos en los días anteriores. Esta efervescencia de movimientos sociales aquí en nuestro país, en la capital principalmente, pues ¿cuál es el pulso y qué viste hoy? ¿Qué lectura tienes, Alberto? Muy buenas tardes y gracias. Tal, Sheila? Muchísimas gracias. Saludo para ti, para todo tu auditorio. Yo creo que vimos un caldo de cultivo bien impresionante. Lo platicábamos tras bambalinas y en chat estábamos viendo historia, ¿no? Donde de entrada movimientos sociales de buscadoras, de gente que busca reivindicaciones sociales. Por el otro lado, gente que quizás estaba en un privilegio como los juzgadores, sin duda también están buscando esa reivindicación de sus prestaciones. Pero a la vez, un tema muy importante es cómo paso a paso vimos que a lo mejor podía colapsar una organización de un mundial, que sin duda es un tema muy complejo porque aparte de todo, independientemente, pues se entregan las sedes a la FIFA. Por el otro lado, pues desgraciadamente no hay un tema de accesibilidad a la población, pero lo que viendo de trayecto a la estación, la cara feliz de la gente, yo creo que eso compensa mucho, sobre todo este efecto que necesitábamos fuera política, fuera todo tipo de rivalidades, que si unos de un color, otros de otro, hoy se unificaron todos bajo una sola bandera. Y creo que es sumamente refrescante ante el panorama complejo que en muchas ocasiones tenemos en este país. Es que si la relación bilateral con Estados Unidos, por el otro lado los problemas de seguridad, que si ahora ya la complejidad en la canasta básica, realmente es un tema que ha ayudado muchísimo. Ahora mucha gente dirá, bueno, es que el fútbol se utiliza como un opio, como dicen muchos teóricos de las ciencias sociales. Yo creo que el fútbol más bien refleja las ganas de un pueblo de salir adelante y que incluso muchos lo han reflejado desde sus escritos e inclusive desde tratados pues eminentemente académicos. Claro, y es que antes de que empezaran todos estos movimientos, las movilizaciones de la gente y demás, pues la preocupación era el blindaje que se daría, por ejemplo, a los estadios. Nuestra preocupación era el tema del crimen organizado. Las baterías estaban enfocadas hacia otro lado. Y lo que empezamos a ver semanas antes de la inauguración y de lo que vimos hoy y de la fiesta, pues por supuesto que preocupó porque además empezó uno tras otro y tras otro. Empezó la gente, pero después, y ya también lo habían anunciado, las madres buscadoras, que me parece un mensaje muy potente que dan al mundo, ¿no? Con lo que hicieron hoy y lo que han hecho en días anteriores. Y para allá me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas del mensaje que estamos dando al mundo, de cómo lo está viendo y sobre todo cómo queda México ante el mundo en la organización de un mundial y de un evento de estas magnitudes? Mira, yo creo que en este sentido la organización del mundial y sobre todo tomando en cuenta que muchos de los colectivos que estuvieron en estas protestas se deslindaron de la parte vandálica, que Sí. creo que fue la más relevante, pues sin duda se refleja un país con muchos problemas, un país que está en una órbita muy alejada de lo que pudieran ser en su momento Estados Unidos o Canadá en cuanto a economía, en cuanto a organización, en cuanto a temas sociales, pero sin duda te muestra claramente que la civilidad de un país, la calidez de la gente y sobre todo, pues esta solidaridad que poco a poco se ha venido manifestando entre los diferentes grupos que tienen reivindicaciones. Muchos de ellos pues son temas de, como comentábamos, temas de pensiones, las madres buscadoras, visibilizando, porque al final un evento de estas magnitudes para eso sirve, para visibilizar todos los problemas, que no se pudo hacer el efecto mascarilla como en su momento en Brasil, por ejemplo en el 2014, donde el gobierno brasileiro negoció con las favelas para que no hubiera algún tipo de problema social, pero aquí en México pues se te junta todo y tienes que tener un equipo de negociadores. Afortunadamente para el gobierno de la ciudad y para el gobierno federal, por lo menos la prueba de fuego de la organización en la inauguración parece que pasó a muy buen puerto. Creo que en ese sentido habrá que esperar en todo caso
el tema de la conflictividad que puede haber en Guadalajara o el tema de Monterrey, porque al final cada sede tiene su complejidad totalmente distinta, tiene sus grupos sociales que en algún momento pueden llegar, o temas, hay que decirlo, de crimen organizado, por ejemplo, en Jalisco o en Monterrey, temas del cártel del noreste. O sea, al final es una situación que se tiene que ir analizando y que en el cuarto de guerra de la organización tienen que tener muy pendientes todas estas mapas que pueden tener, porque al final tuvimos hasta el final el tema del FanFest, ¿no? Sí. Que no se iba a abrir, que sí se iba a abrir, pero que hoy en día pues se abrió afortunadamente y la gente está gozando. Claro, claro, porque precisamente eso es lo que de alguna forma la gente la tiene, yo también creo, muy contenta, ¿no? Al final, tal vez mucho pesimismo pues pensando en negativo, pero al final que logramos ver el estadio repleto, la gente feliz, también el FanFest, que sí hubo problemas para llegar, sí, que había confusión en las entradas también, que no sabíamos dónde iba a estar la presidenta, finalmente no decidió estar en el Zócalo, estuvo en un lugar completamente distinto a lo que nos pudimos imaginar, ¿no? Uh-huh. Y ya ni siquiera decir el estadio, pero creo que, bueno, fue pues pasar una prueba que se antojaba compleja, Alberto, y con eso me gustaría cerrar. ¿Qué ves, sobre todo en cuestión política? ¿Crees que esto termine, pues de alguna manera, robusteciendo esta pues simpatía que tienen por la presidenta? ¿Crees que mejore la opinión pública? Mira, hay un tema muy importante. Una cosa es el público interno para el cual habla la presidenta, porque al final, al momento en el cual la presidenta se va a Los Galeana, pues es un tema donde únicamente se enfoca su base. En el caso de la parte geopolítica, que sin duda puede ser la parte más importante, se desaprovechó una oportunidad enorme de posicionar su liderazgo con base a esta presencia, con base a estos ojos que tiene en el mundo México. Digo, ver a Salma Hayek inaugurar el Mundial, pues creo que sin duda es una artista de gran relevancia, pero era un tema que le correspondía a la jefa de Estado y que en su momento, por ejemplo, Miguel de la Madrid o a Gustavo Díaz Ordaz, teniendo los problemas más grandes del mundo encima, no rehuyeron, pues sin duda muestra quizás que el discurso sigue enfocado a una base, no necesariamente al público en general, pero que ellos siguen siendo fuertes. Por el otro lado, pues los problemas sociales continuarán. Creo que en ese sentido el primer día, independientemente de lo que pase en un rato en Guadalajara, tendremos que hacer el corte de caja de qué es lo que sucede, pero al parecer que hay un saldo muy positivo. Muy bien. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, por platicar con nosotros. Vamos a dar seguimiento, vamos a ver cómo se desarrollan las actividades más adelante y pues como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Al contrario, un gusto enorme estar aquí. Son las 6:54.